Buenas noches con todos. El día de hoy vamos a seguir hablando sobre ingeniería genética, ¿no? Recuerden que habíamos hablado sobre ingeniería genética, cómo se ha dado su desarrollo histórico, los instrumentos y las técnicas que han utilizado en esta eh, ingeniería genética, que en este caso han sido las enzimas, ¿no? Y microorganismos también, como los virus, para, en este caso, eh, ser utilizados en la ingeniería genética. Y el día de hoy vamos a ver las aplicaciones, en este caso de la ingeniería genética, ¿no? Haciendo un recorderis de lo que vimos anteriormente, que nos mencionaba en este caso que eh, las, las, las aplicaciones tienen numerosos avances no técnicos en la ingeniería genética y que han permitido en este caso un amplio desarrollo de todas las áreas relacionadas directa o indirectamente con la genética, ¿no? Fruto de todo ello han sido los grandes avances científicos y tecnológicos, tanto en el campo de la biotecnología aplicada a la alimentación y a la industria, como en el campo de las ciencias de la salud. De entre todos ellos, cabe destacar dos líneas de investigación. Ya. De entre todos ellos, cabe destacar dos líneas de investigación por su renombre, ¿no? E implicaciones científicas, en este caso las sociales y las éticas. Hablábamos, recuerden, de la genómica y la proteómica, ¿no? La genómica decíamos o la definimos como la parte de la genética que se encarga del estudio del genoma de una especie. Inclusive el estudio también de la secuencia de bases de su ADN, ¿no? Y la determinación y la ubicación de todos los genes que lo componen. En sí, ya que no todo el ADN es codificable, ¿no? Recuerden que mencionábamos que solo una parte del ADN es codificante. En este caso, recuerden que mencionábamos también hablando sobre un proyecto, ¿no? De genómica, que le decíamos el proyecto del genoma humano, que habíamos hablado de eso, ¿no? Que eran técnicas muy complejas utilizadas en este caso y se necesitaba de una colaboración de aplicaciones informativas también, en este caso muy potentes, ¿no? Recuerden, como resumen, decíamos que se trataba de dividir los cromosomas en pequeños fragmentos mediante enzimas de restricción. Y estos fragmentos se clonaban, ¿no? Y se categorizaban a través de de la ayuda informática, ¿no? Y así también seguidamente como mencionábamos, identificábamos a través de la computadora todos estos genomas codificables, ¿no? Y estos se les decía que eran contigo, ¿no? El nombre, llamados contigos a todos esos genomas. Y en sí, los contigos son los que permitían ordenar todos los fragmentos, ¿no? Y así se completaban los espacios vacíos que tenía todo nuestro genoma, ¿no? Y ahora sí empezamos ya la clase hablando de la proteómica, ¿no? Ahora sí, en esta nos quedamos. Ya, mire. Ahí. Espérenme un ratito ya.
Ya, listo. Ahora sí, empezamos con la protómica, ¿no? Ya estábamos hablando de eso. Surge como posterioridad a la genómica y como consecuencia de esta, la proteómica se encarga del estudio del conjunto de proteínas funcionales que se expresan en una especie concreta. Miren, recuerden, ¿no? Esta surge después de la genómica, ¿no? Y en este caso, la proteómica se encarga del estudio del conjunto de proteínas funcionales, en este caso que se expresan en una especie concreta, ¿no? En este caso, perdón, en este caso la proteómica abarca tanto la identificación del gen que codifica cada proteína como el estudio de los procesos post-traduccionales. Miren, en esta fotito que coloqué en este caso aquí, nos menciona, aquí están, ¿no?, los procesos post-traduccionales. En este caso, como los cambios que influyen en la funcionalidad, ¿no? Y recuerden que mencionábamos del proyecto genómico y ahora realizaron otro proyecto que se llama el proyecto Proteoma Humano, que se considera en sí el siguiente paso del camino iniciado con con el PGH. Y este tiene como objetivo en sí la identificación del conjunto de proteínas humanas, así como sus propiedades y funciones, ¿no? Miren, en este caso yo les he colocado la secuencia y el mapeo de un fragmento de cromosoma. Miren, aquí está el cromosoma humano. Aquí está solo de este fragmento rojo está un mapeo genético. Miren, y aquí ya está un mapa de cóntigos no obtenidos a partir de la genoteca. Miren. Y aquí más aún ya está la secuencia de nucleótidos del fragmento de un cromosoma, ¿no? Listo. Ahora nos vamos al diseño, en este caso de un proyecto de ingeniería genética. Vamos a hablar sobre un diseño de un proyecto de ingeniería genética que fue el más relevante, ¿no? En este caso, para mostrar un ejemplo de utilización de las técnicas de ingeniería genética, vamos a describir o a mencionar sobre el desarrollo de un proyecto de clonación, que este sería el más claro ejemplo en sí de un proyecto de ingeniería genética. Recuerden que la clonación en este caso es un proceso de obtención de copias idénticas que pueden aplicarse, en este caso, en ámbitos muy diversos. Pueden clonarse fragmentos de ADN, células o en sí individuos, ¿no? En nuestro caso, como un ejemplo que les estoy mencionando, describiremos un método de clonación de fragmentos de ADN. Y en sí que se desarrolla en 4 fases. La primera fase es la obtención de fragmentos de ADN. La segunda es la unión de estos fragmentos obtenidos a un ADN vector. La tercera es introducción del ADN recombinante a la célula receptora. Y la cuarta es la identificación del ADN clonado, ¿no? Recuerden, son cuatro fases. Obtención de fragmentos de ADN. La siguiente fase, unión de los fragmentos obtenidos a un ADN vector. La tercera, introducción del ADN recombinante a la célula receptora. Y el cuarto, identificación del ADN clonado. Listo. Entonces vamos a hablar ahora sobre la obtención de fragmentos de ADN. Es el primero, ¿no? Recuerden, el primero. Listo. Entonces, en el primero se produce mediante la utilización de endonucleasas de recepción, que son unas enzimas, ¿no? Y estas enzimas rompen los enlaces fotodiéster de cada doble enlace, en este caso de ADN, por una secuencia específica llamada diana de restricción. En este caso,
como mencionamos, ¿no? La diana de restricción corresponde en general a secuencias de pocos nucleótidos. Y normalmente entre 4 y 8 nucleótidos, ¿no? Y puede dar lugar a extremos cohesivos o a extremos raros. El tratamiento con endonucleasas de restricción origina fragmentos de ADN con características diversas según la enzima utilizada, ¿no? En este caso utilizaron las endonucleasas. Se conocen más de 100 enzimas de restricción, las cuales se comercializan para ser utilizadas, en este caso, en ingeniería genética, ¿no? Como decíamos, para obtener en sí los fragmentos de ADN. Listo, la primera, ¿no? De las bases. Ahora nos vamos a la segunda, que era la unión de fragmentos a un ADN vector, ¿no? A unión de fragmentos a un ADN vector. Después del tratamiento con enzimas de restricción, incorporaron así los fragmentos, en este caso, obtenidos a un ADN vector. Miren, recuerden, ¿no? En el primero que hicieron. En el primero obtenieron los fragmentos de ADN. Y ahora, después del tratamiento con enzimas de restricción, incorporaron los fragmentos obtenidos así a un ADN vector. Normalmente a un plasmid, que debe haber sido seleccionado previamente, ¿no? Ya que es importante que reúna en sí unas características. Miren, una de las características que debe reunir este plásmido es tener una sola diana de restricción para la enzima utilizada. En sí, si presentase más de una, el plásmido se partiría en diversos trozos y lo que dificultaría la unión posterior de todos los fragmentos de ADN. Otra característica es que no debe tener o contener genes que puedan tener efectos violentos sobre la célula receptora. Y la última característica es importante que contenga dos genes que lo confieran resistencia a dos antibióticos diferentes, a los que de forma genérica llamaremos los antibióticos, ¿no? En este caso ya era IP. Es importante que contenga dos genes que lo confiera resistencia a dos antibióticos, ¿no? Y en este caso mencionamos antibiótico A y B. Listo. Uno de estos dos genes, en este caso supongamos que el de resistencia al antibiótico A, ha de incluir en su secuencia la diana de restricción. Listo, entonces ya si le incluimos a la secuencia de la restricción y esta condición es imprescindible para poder identificarla, ¿no? Posteriormente, ya que las células han sido incorporadas al plásmido y así garantizar que dicho plásmido contenga, ¿no? El fragmento de ADN. Y en sí, para facilitar la unión entre el fragmento del ADN y este plásmido, conviene que ambos hayan sido cortados por la misma enzima de restricción, que en este caso eran las endonucleasas, ¿no? Recuerden, mencionábamos a las endonucleasas. Listo. Y así, dependiendo del tipo de diana sobre la que actúe la enzima de restricción, se deberá realizar eh, diferentes procesos. En este caso, si se trata con una enzima como EcoRI, los extremos, miren, aquí están los extremos monocatenarios que se obtuvieron son cohesivos. Miren, aquí en este caso tengo yo mi fotito en que es la unión de los extremos obtenidos, ¿no? Miren, yo uno este extremo, miren aquí no, solo saco este extremo de aquí. Y acá saco solo el extremo de aquí. Estos dos se unen y en sí ya forman la unión, ¿no? Miren, aquí está la unión de extremos en este caso a través del ECOR R1, ¿no? Miren.
Recuerden, ¿no? Unimos a los extremos monocatenarios y estos al momento de la unión se obtienen como cohesivos, ¿no? Y en cambio, si se trata de la enzima AE3, podemos añadir a los extremos de los fragmentos de ADN un trozo de cadena sencilla formado por solo un tipo de núcleo. Y este lo hace mediante la transferencia terminal. A los extremos del plásmido añadiremos un fragmento, en este caso formado por la repetición de nucleótidos complementario del anterior. Complementario del anterior. Y así para formar extremos cohesivos artificialmente, ¿no? Independientemente de la enzima de restricción utilizada, una vez que se han producido las uniones correspondientes, en este caso por complementariedades de sus bases, la ADN ligasa sella las discontinuidades entre los diversos fragmentos, que es como tenemos en la fotito, ¿no? Miren, aquí tengo yo mis dos fragmentos, se unen estos dos fragmentos y mi ADN ligasa sella las discontinuidades entre los fragmentos. En este caso puse la línea roja. Sella las discontinuidades entre los fragmentos. Y así vamos al siguiente paso, que en este caso es la identificación del ADN clonado. Sí, la identificación del ADN clonado. Aquí. Estamos aquí. Ya. Aunque las condiciones sean las más favorables, en cada fase se produce un porcentaje de error que afecta tanto a la unión entre el plásmido y el ADN que se obtiene o que se tiene que clonar en sí, como la incorporación del plásmido a las células bacterianas, recuerden. El tercer paso es la identificación del ADN clonado, pero en cada fase se produce a veces un porcentaje de error, ¿no? Que afecta tanto a la unión entre el plásmido y el ADN que se tiene que clonar, ¿no? Afecta tanto a eso como a la incorporación del plásmido a las células bacterianas. Y por este motivo, en el cultivo, nosotros debemos en este caso encontrar células que han incorporado el plásmido, que a su vez contienen el fragmento de ADN que se requiere clonar, ¿no? Y estas células son resistentes al antibiótico, ¿no? Recuerden que decíamos que deben ser resistentes a un antibiótico A, pero sensibles a un antibiótico B, ¿no? Y las células que han incorporado un plásmido, en este caso, recuerden, ¿no? Que podemos encontrar células que han incorporado el plásmido y células que han incorporado un plásmido que no contiene el fragmento de ADN. En cambio, en otro podemos encontrar células que sí contienen el fragmento de ADN, ¿no? Y que son resistentes a los dos antibióticos, porque en el otro caso decíamos que es resistente al antibiótico A, pero sensible al antibiótico B. Y en este caso podemos encontrar uno que sí ha incorporado el plásmido, pero que no contiene el fragmento ADN y que son resistentes a los dos antibióticos, ¿no? Y también podemos encontrar cultivos en el que las células no han incorporado plásmido y son sensibles a los antibióticos. Y miren, en este caso aquí tenemos una fotito para la correcta identificación, ¿no? Miren, aquí tengo yo un cultivo y aquí tengo otro cultivo. Miren, en este caso, en la primera fotito, tengo yo la placa del cultivo y las colonias, ¿no? Y en la segunda fotito tengo yo un terciopelo y una placa calco, ¿no? En la primera fotito se nota o se ve que está diluido y extendido sobre placas del cultivo con las bacterias, ¿no? Y se nota que las células quedan superficialmente, en este caso,
y suficientemente separadas, como para que al reproducirse cada una origine una colonia, ¿no? Cada colonia corresponde a un conjunto de células con las mismas dotaciones genéticas. Para seguir el procedimiento de identificación necesitamos una placa calco, ¿no? Con las mismas colonias y exactamente en la misma posición. Y para eso está mi imagen de la derecha, que en este caso nos dice que para obtener la placa calco se deposita un trozo de terciopelo encima de la superficie de la placa anterior. De este modo, las bacterias de las diferentes colonias quedan adheridas a la superficie del tejido en la misma posición relativa que ocupaban, ¿no? El trozo de terciopelo se coloca encima de la otra placa, en lo que crecerán así colonias idénticas, ¿no? A las originales y en la misma posición. Ya, listo. A continuación, se debe identificar las colonias que hayan incorporado el plásmido con el gen que queremos clonar, ¿no? Dichas colonias eran resistentes al antibiótico A, pero sensibles al antibiótico B. Recuerden, ¿no? El antibiótico B es el gen introducido que interrumpe la secuencia del gen de la resistencia al antibiótico A, ¿no? Listo. Y para detectarlas, trataremos las dos placas en sí con antibióticos A para eliminar las colonias que no han incorporado en sí el plasma normal. Y después trataremos con el antibiótico B la placa calco para identificar las que tienen el plásmido con el gen. Y así compararemos las placas calco con la de la referencia para identificar las colonias que en este caso nos interesan, ¿no? Y así a partir de este momento se dispone de diversas colonias de bacterias que contienen un fragmento de ADN procedente de otro organismo. Y estas en las condiciones adecuadas, ¿no? Se obtendrá en sí un gran número de copias de un fragmento de ADN, mire. Y así, con dicho método, puede fragmentarse todo el ADN de un organismo e incluir los fragmentos en diversas colonias de bacterias, de manera que cada colonia contenga un fragmento de genoma. Y así, entre todas las colonias, se almacena el genoma completo, ¿no? Miren, así es como se constituyen las genotecas, ¿no? Y estas genotecas permiten estudiar el genoma de los organismos, identificando los genes que contienen y así descifrando su actividad, ¿no? Miren, en este caso, aquí está. Miren, aquí está la placa testimonio y la placa carga. Ahí donde está. Ya, ahí sí, miren. Aquí está la placa testimonio y aquí está la placa carga. Recuerden que decían que van a colocar el antibiótico A para ver las colonias que se, se incorporan, ¿no? Miren, miren, aquí podemos observar un poco de colonias muertas después que colocamos el antibiótico B, comparamos y miren, aquí están ya. Estas serían en sí las colonias que han incorporado el fragmento, ¿no? Miren, estas azulitas. Estas azulitas serían las colonias que se han incorporado el fragmento de ADN y estas en sí son ya las copias, ¿no? Las copias que yo tengo del fragmento de ADN, ¿no? Listo. Ahora vamos a ver organismos no modificados genéticamente, pero en este caso en la producción agrícola, la ganadera, ecológicos. Listo. Los OMG, o también llamados organismos modificados genéticamente, son los organismos cuyo ADN ha sido modificado mediante ingeniería genética, es decir,
organismos en los que se han introducido uno o varios genes procedentes de otros individuos, ¿no? Este ADN foráneo puede producir, ¿qué sería? Puede producir organismos genéticamente más estables o más resistentes o en sí, ¿no? Al momento de introducir varios genes o pocos o uno de otro individuo, ¿no? Este ADN foráneo puede provenir de un individuo de la misma especie o tal vez de una especie diferente. Y este último caso, hablamos de organismos transgénicos, ¿no? La técnica para la obtención de estos organismos modificados genéticamente se ha aplicado sobre todo en dos campos muy extensos, ¿no? En la mejora de la producción agrícola y en la ganadera, miren. Les mencionaba, ¿no? Al momento de nosotros querer mejorar la producción agrícola y ganadera, nosotros ya hablamos de organismos transgénicos. ¿Por qué decimos que son organismos transgénicos? Porque a estos organismos ya se les ha introducido uno o varios genes, ¿no? Procedentes de otro individuo, ¿no? Por eso se los dice transgénicos, porque ya están modificados genéticamente. Listo. Y en la mejora de la producción agrícola y ganadera, los organismos modificados genéticamente han permitido disponer de múltiples especies de vegetales resistentes a herbicidas. Miren, de variedades, en este caso con un mayor valor nutritivo. Miren, ha mejorado la producción agrícola y ganadera, en este caso, para tener variedades de valor nutricional, ¿no? Y también que estas plantitas sean resistentes a los herbicidas. Miren, un ejemplo en este caso es la variedad de arroz con el gen de la provitamina A, miren, con una mayor capacidad de adaptación al medio. Si ven, son muy buenos, ¿no? Estos organismos transgénicos. Listo. También han ayudado estos organismos transgénicos a un crecimiento más rápido, miren. En este caso, la introducción del gen activado de la hormona del crecimiento en distintos animales ayuda, ¿no? Al crecimiento más rápido. Y un ejemplo de este serían los peces. Miren, los peces nos ayudan mucho, ¿no? Como dice la mejora de la producción agrícola y la ganadera. Listo. Una investigación biomédica de los organismos modificados genéticamente ha permitido en sí la producción a gran escala de determinados compuestos en sí, como la insulina o la hormona del crecimiento. En ambos casos, se trata de una proteína codificada por un gen humano que es introducido en organismos con una elevada tasa de expresión génica, como por ejemplo las levaduras o las bacterias, ¿no? A pesar de todas estas ventajas, es necesario también evaluar concienzudamente los posibles riesgos que pueden conllevar la utilización de transgénicos, en este caso ecológicos, sanitarios y sociales. Los riesgos que tienen en este caso ecológicos, eh, se desconocen los efectos que el cultivo puede ocasionar a las poblaciones silvestres. La hibridación de unas y de otras pueden así comportar la desaparición de las variedades salvajes adoptadas, en este caso de forma natural en el entorno. Miren, se desconoce, ¿no? Si en realidad serían efectos en el cultivo, pero nos menciona que tal vez podrían desaparecer variedades salvajes adaptadas de forma natural a los entornos ecológicos. En riesgos sanitarios, todavía se desconoce la consecuencia a largo plazo que el consumo de ADN transgénico pueda provocar, pero puede tener eh, tal vez algún riesgo, ¿no? Pero se desconoce todavía, aunque no lo descarte. Y los sociales, el uso de patentes en las semillas transgénicas beneficia a empresas de los países desarrollados que poseen la tecnología necesaria, ¿no? Para realizar los organismos modificados genéticamente. Y en este caso empobrece a los agricultores que deben pagar la tasa, en este caso por la utilización de estos transgénicos. Miren ustedes. Y en sí,
Esto sería la clase del día de hoy, ¿no? Cualquier duda, cualquier inquietud, me la hacen saber. Tal vez me escriben por WhatsApp si tienen alguna duda, alguna inquietud. Y esto sería todo por la clase del día de hoy, ¿no? Que pasen bien, queridos estudiantes. Bendiciones para todos.